El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, hermanas y amigos, reciban un afectuoso saludo de su ministerio Reinando en Plenitud. Y quiero invitarles a un estudio más de la palabra del Señor en el día de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado la vida del alma. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Maravilloso Rey de Gloria, de no ser por ti, amado Espíritu Santo, por estos hombres maravillosos que dejaron escrita esta palabra, inspirados por el Espíritu, del amor de Dios para nosotros en este último tiempo que estamos viviendo. No sería prácticamente imposible entender la realidad de lo que somos y comprender la obra perfecta que tú has hecho, amado Dios, a través del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Oro para que tú, amado Espíritu Santo, nos guíes, nos instruyas y nos enseñes en esta hora a discernir la realidad del mundo espiritual. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado la vida del alma. Y quiero comenzar con ustedes observando este cuadro que el Señor me inspiró a realizar, que nos permite comprender la realidad de lo que tú y yo somos, la realidad de lo que es un hombre espiritual, y cómo la palabra de Dios, a través de los escritos maravillosos del apóstol Pablo, nos permite descubrir la realidad de lo que somos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y por lo que ya hemos visto con anterioridad, entendemos que el alma y el cuerpo es lo que constituye la carne del creyente. Así que ustedes ven que en la parte inferior, evocando lo que ya hemos visto con anterioridad, Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya también dijimos en un tema anterior que el alma es nuestra vida inherente, que es el poder que hace posible que tú y yo vivamos, que poseamos un ser, que existamos. Pero también vimos que lo que tiene que ver con el alma y el cuerpo hace referencia obviamente a la carne. Podríamos decir que nuestra alma es nuestra vida natural y que la expresión ser viviente, que aparece por primera vez en Génesis, capítulo 1, versículo 27, que por supuesto vamos a leer, nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 7 del capítulo 2 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, que viene a ser nuestro cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, que viene a ser nuestro espíritu. Y fue el hombre un ser viviente, que viene a ser nuestra alma.
Ser viviente en el idioma original son la misma palabra que se traduce entonces como alma. Por lo tanto, el alma es la vida que los hombres tienen en común con los animales, aunque el alma nuestra es un alma racional. Antes de que fuéramos regenerados, el nuevo nacimiento, vivimos sobre la tierra por muchos años, algunos mediante esa vida, la vida anímica, la vida del alma. Y es indudable, amados, que esta es la vida que todos los que no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador poseen hoy en día. En el idioma griego, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la palabra traducida como alma es psique, como ustedes pueden ver, y denota la vida animal. Después de la caída, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, el versículo 12, una verdad que nosotros no podemos negar en absoluto porque es bíblica. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, 12 lo siguiente. Leamos juntos. Dice, desde el versículo 10 leamos. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que la vida del alma entonces es la clase de vida que hace al hombre simplemente un ser viviente. La vida anímica, lo repito, pertenece a la esfera natural. Así que en el nacido de nuevo, esta vida no es necesariamente pecaminosa. Y como ya vimos en dos temas anteriores, se debe a que los creyentes ya vencimos los pecados por medio de la crucifixión del viejo hombre, juntamente con Cristo. Sin embargo, seguimos viviendo en el ambiente natural hoy en día. Somos espirituales viviendo una vida natural en nuestra alma y nuestro cuerpo. Esa es la vida del hombre y por eso es que nuestra vida es humana. Esto es lo que hace que un hombre sea entonces un hombre viviente. Su vida es totalmente la vida de hombre, ya sea buena, amable o humilde, pero de todos modos sigue siendo humana. Esta vida es completamente distinta entonces a la nueva vida que el Espíritu Santo nos imparte cuando tú y yo fuimos regenerados, cuando tú y yo nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dio la vida increada del propio Dios, una vida extraordinaria, una vida eterna que tiene la traducción de Zoe en el griego, y la otra simplemente es la vida natural del hombre que se traduce psique, como ustedes ven en la imagen. Así que, amados, la vida entonces se manifiesta por medio de las acciones. El poder dentro del hombre hace que todos nuestros miembros se muevan. Las actividades que tú y yo desempeñamos son la expresión de esta vida. Y ese poder invisible que está detrás de nuestra actividad humana es el potencial latente de esta vida. Y esta vida es el alma. Todos nosotros estamos entonces de una manera natural incluidos en esta vida. Por eso es que llamamos en la palabra de Dios la vida nuestra es una vida anímica. Pero vamos a entender la diferencia cuando hablamos de vida espiritual. Vamos a mirar algo importante y es entonces el alma y el pecado.
La vida del alma proporciona el poder para ejecutar todo lo que se le ordena. Si el espíritu tuyo es el que reina en tu vida y en la mía, la vida del alma actuará de acuerdo a la dirección del espíritu. Eso es lo que nos hace diferentes de los hombres completamente naturales. Esa dirección del espíritu ejerce su voluntad para decidir y hacer por medio del alma y aún del cuerpo únicamente lo que el espíritu nos dicta. Si el pecado es el que reina en el cuerpo, la vida del alma, de acuerdo a la tentación del pecado, ejerce su voluntad para decidir y llevar a cabo lo que el pecado desea. Recuerde que el pecado está en nuestros miembros, que es el cuerpo. La vida del alma entonces obra de acuerdo a su amo. Si somos espirituales y guiamos la vida del alma desde nuestro espíritu, hará lo que el espíritu dicte. Pero si lo hacemos dejando que el cuerpo sea el que domine nuestra vida, haremos también lo que el cuerpo dicte, y sabemos, lo repito, que el cuerpo es cuerpo de pecado. Sabemos que el alma es el yo. Y el alma solamente es responsable de ejecutar órdenes, vengan del espíritu o vengan del cuerpo. Antes de la caída, el hombre poseía toda la energía para ser dirigido por el espíritu. Pero después de la caída, el hombre cayó bajo el dominio del pecado. Y tú y yo sabemos que a causa de esa caída, el espíritu del hombre murió en cuanto a las cosas de Dios, de tal manera que comenzó a ser dirigido únicamente por su carne. Y desde que el hombre se hizo carne, el pecado que reina en el cuerpo vino a ser la naturaleza del hombre caído. Esclavizó el alma y desde entonces, como todos sabemos, esa es la vida del hombre sin el espíritu. Por supuesto que esto hace que el hombre en todas sus acciones siga el pecado. Por eso es que la naturaleza del hombre es el pecado y el alma es su vida. Vuelvo a referirme al hombre caído. Cuando hablamos de nuestra vida y naturaleza, parece que considerásemos la vida y la naturaleza como la misma cosa. Pero siendo exactos, hay una distinción entre la vida y la naturaleza, y por supuesto que se los voy a explicar. Aparentemente el término vida es más extenso que la naturaleza. Toda clase de vida tiene su propia naturaleza. La naturaleza es el principio natural de la vida. Es la inclinación y es el deseo de la vida del hombre. Mientras que tú y yo éramos todavía pecadores, nuestra vida fue el alma y nuestra naturaleza era el pecado. Vivimos por el alma y la inclinación y el deseo de nuestra vida, siempre en conformidad por el pecado. Por eso fue que leímos que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Y para ser específicos, en ese punto, la decisión de portarnos bien procede del pecado. La fuerza para seguir esa decisión viene del alma. La naturaleza pecaminosa propone y la vida del alma da la energía para que se realice lo que el cuerpo pecaminoso propone. El pecado trama y el alma ejecuta. Y estoy hablando del hombre caído. Ustedes me entienden. Esa es la condición entonces de todo hombre que no ha nacido de nuevo. Pero cuando el creyente recibe la gracia de la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo en la cruz, aunque desconozca estos hechos de los cuales estamos hablando, de haber sido
juntamente crucificados con Cristo, hemos de entender entonces que Dios pone su misma vida y naturaleza en Él para despertar su espíritu. Ahí está la diferencia. Esta nueva vida trae consigo la naturaleza divina. De ahí en adelante, en el creyente ahora hay dos vidas, la del espíritu y la del alma. Hay dos naturalezas, la de Dios, que es espiritual, y la del pecado, que es completamente carnal. Por supuesto, amados, que esas dos naturalezas, la vieja y la nueva, son distintas, están en discrepancia, no se pueden reconciliar, contienden todo el día, la carne con el espíritu, tratando cada una de controlar al hombre en su totalidad. Y esa es la batalla tuya y la batalla de cualquiera de nosotros que hemos recibido a Cristo y que estamos en Cristo. En esa etapa, amados, de esa lucha, mientras el cristiano es niño, es más intensa todavía. Y es donde decimos que el cristiano es un cristiano carnal. Su experiencia durante este periodo es inconstante y es dolorosa. El creyente vive alternando entre victorias y derrotas. Pero más tarde, al entender la salvación de la cruz, es decir, que si por la fe tú y yo consideramos que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, es cuando entonces podemos ser librados del poder del pecado, dejando nuestro cuerpo inactivo y tan silencioso como la misma muerte. Pues dice que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos juntamente con Cristo en la cruz. Y ya que el viejo hombre, amados, fue crucificado, el creyente entonces tiene poder para vencer el pecado y poder experimentar la promesa que está escrita en la palabra de que el pecado ya no se enseñoreará más ni de ti ni de mí. En esta etapa maravillosa el creyente entra en la esfera donde podemos decir que el pecado está bajo nuestros pies. Es el tiempo, amados, en donde las pasiones, los deseos de la carne ya no nos atraen. En esta condición el creyente virtualmente es cuando piensa que es verdaderamente espiritual. Cuando uno mira hacia atrás y ve a muchos creyentes enredados aún en el pecado porque son niños y son carnales, tenemos que tener cuidado de no llegar a enorgullecernos y pensar que estamos en una etapa más elevada. Porque si nos enorgullecemos por la etapa que hemos alcanzado, entonces sencillamente seguimos siendo cristianos carnales. En realidad, amados, la verdad es muy distinta de lo que uno piensa. Aún en esta etapa es inevitable que el creyente sea anímico. Y es justamente donde tú y yo entonces tenemos que hacer un estudio más pormenorizado de lo que significa ser un creyente carnal. De tal manera que si el Señor lo permite, en nuestro próximo tema estaremos hablando de el creyente carnal para comprenderlo perfectamente y poder a futuro hablar entonces del hombre espiritual, del creyente espiritual, para poder comprender la diferencia. Oro para que el Señor nos ayude a valorar todas estas cosas. El hecho, amados, de que el apóstol Pablo haya sido levantado por el Señor para dejarnos estas epístolas gloriosas, donde todo lo que estamos hablando queda revelado para nosotros, es un hecho tan maravilloso que debemos estar agradecidos profundamente con la misericordia que Dios ha tenido para contigo
y para conmigo. Entender, amados, el cuadro del hombre espiritual es un privilegio que muy pocos en realidad creyentes tienen hoy en día. Y no es porque seamos más que los demás, no, en absoluto. Por su misericordia, el Señor quiere que tú y yo comprendamos la diferencia. ¿Qué es ser carnal? ¿Qué es ser espiritual? Para que por medio de la revelación de la palabra, tú y yo podamos verdaderamente andar, vivir y movernos en el espíritu, venciendo sobre los apetitos de la carne y dándole la gloria al Señor por habernos sacado de la ignorancia en que estábamos. Quizá vivimos un tiempo de religiosidad por muchos años. Quizá asistimos a un lugar donde simplemente se nos hablaba de normas y de leyes, de hacer esto, de hacer aquello. Se nos hablaba del pecado constantemente. Pero nunca podíamos entender la realidad de la obra perfecta de Cristo en la cruz, como sin duda alguna el Señor va a permitir y está permitiendo ya hace mucho tiempo que tú y yo podamos entenderlo. Así que te invito para que en el próximo tema nos acompañes, porque estaremos comenzando a hablar del creyente carnal. Y allí podremos darnos cuenta de en qué estado nos encontramos, en qué condición nos hallamos. Y obviamente que con el poder de la palabra y la revelación del Espíritu Santo, nuestra vida tendrá un cambio, un giro total de 180 grados, donde podremos comenzar a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu y a ser verdaderamente hombres y mujeres espirituales. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios amado? Y por el cual Cristo en la cruz pagó el precio de su muerte y su sangre, para que tú y yo pudiéramos ser hombres y mujeres redimidos por su sangre y hombres y mujeres andando y viviendo en el Espíritu. Así que, amados, démosle gracias al Señor y nos vemos en el próximo tema, pero oremos dándole gracias a Dios. Amado Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos tener a nuestra mano toda esta sabiduría tan hermosa y preciosa que sin duda va a transformar y a cambiar nuestras vidas. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por estas epístolas paulinas extraordinarias donde encontramos todos los temas que estamos hablando y compartiendo. Y gracias, amado Jesucristo, por haber dado tu vida en la cruz, cuando no había nadie que pudiera obedecerte, cuando no había justo ni aun uno, o quien buscara hacer el bien. Tú nos redimiste para que nosotros pudiéramos por el Espíritu andar y vivir conforme a la perfecta voluntad del Dios eterno, creador de todas las cosas, y disfrutar de la alegría y el gozo de ser hombres y mujeres del Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. No olviden de suscribirse al canal. En breve estaremos abriendo una nueva oportunidad para que usted sea socio del canal. Lo estaremos explicando a futuro, pues es algo que está en proceso y que con la ayuda del Señor los va a bendecir a ustedes y nos va a bendecir a nosotros con nuestro ministerio. Que mi Señor les continúe bendiciendo. No se olviden del WhatsApp que coloca aquí en la parte inferior, donde estamos en contacto, donde comparto los materiales escritos de los temas que estamos subiendo a la red. Y gracias, mil gracias por estar acompañándonos para la gloria de Dios y para bendición de sus vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima y felicidades.